Veo que ya la grabación, sí, ya estamos con la grabación. Entonces, estudiantes, eh, voy a primeramente compartir aquí mi pantalla. Denme un segundo. ¿Pueden apreciar mi pantalla compartida? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Sí, bueno, disculpar con el inconveniente de hoy. Lo que pasa es que justo he tenido una charla de capacitación que se me ha cruzado o esperaba que pueda acabar un poco más antes. De todas formas, lo que voy a hacer ahora es compartirles un poco algunas actividades que se tenían previamente, pero antes aprovecharé más bien en mostrarles un poco su rendimiento y aprovechando los estudiantes que estén ahora, ¿no? Bueno, voy a aprovechar más bien en ver con los estudiantes que se encuentren ahora. Entonces, pueden apreciar aquí mi pantalla compartida con la planilla Excel, ¿verdad? Justo Sí, igual sí. está ingresando un poco más, bueno, estoy ingresando más gente y ya. Y ya, muy bien. Entonces, estoy aquí, estoy ya listo. Ahora sí, voy a reducir un poco la vista para que lo puedan ver. Que esté en 120, ya. Sí, 120 creo que es 140. Ahí lo pueden apreciar mejor, ¿no? ¿Pueden escuchar, no, estudiantes? Sí, ingeniero, se lo escucha. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, voy a ir concretamente con aquellos casos que están regulares. Hay algunos estudiantes que están bien, pero que sigan así y se esfuercen más, ¿no es cierto?, para tratar de sacar notas más óptimas. Puede tener muchos beneficios. Pero concretamente voy a hablar de aquellos casos que no están muy bien, que están en una situación un poco complicada, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de Cristian Cornejo. No sé si se encuentra Cristian Cornejo. Creo que no. Pero bueno, el caso de Cristian Cornejo tiene 67, 72. Ha aprobado ambos, pero sería recomendable que se esfuerce un poco más, ¿no es cierto? Para que esté por encima del nivel holgado de aprobación. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Luis Escalier. Sí. Tenemos entonces el caso de Luis Escalier. Luis Escalier, por ejemplo, ha aprobado muy apenas el primer bimestre y ha recuperado, ¿no? Ha recuperado en gran parte porque ha trabajado bien en el trabajo de grupo. Eso le ha colaborado bastante. Bien, veamos otros casos. El caso de Alan Guzmán. No sé si Alan Guzmán se encuentra. Presente. Muy bien. Tu caso viene así, has aprobado el primer bimestre y el segundo no has aprobado, ¿no? Sacaríamos promedio, hasta ahora estarías aprobado, pero tienes que esforzarte más el tercer y el cuarto, porque si te confías y te va mal como te ha ido el segundo, no vas a aprobar, ¿no? Y corres el riesgo de ir a segundo turno. Y la desventaja de que vayan a segundo turno es esta, les comento. Para los que vayan a segundo turno van a tener que pagar 100 bolivianos, es decir, que no es que van libremente a segundo turno, van a tener que pagar y con antelación. Entonces, además es un proceso adicional que ustedes lo tienen que autogestionar. De esa forma, yo les recomendaría que hagan el máximo esfuerzo de realizar bien sus trabajos y estudiar para sus exámenes, para que tengan nota de holgura en la aprobación, ¿no? Entonces, la recomendación, Ala, no te descuides. Fundamentalmente en tu caso ha sido porque no has hecho una tarea, ¿no? Una tarea no has hecho, ahí has perdido 10 puntos, con eso hubieses podido aprobar. Y en todo caso, sí, tus tareas no han estado muy bien y no has participado en clases, ¿no? La participación ha sido ínfima. Entonces es importante que participen.
porque la participación vale 10 puntos de clases. Vamos a ir viendo otros casos. Bueno, vamos por ejemplo con Nicolás Gitón, ha recuperado bien, ¿no? No estaba muy bien al principio, pero ha sacado bien su nota del segundo bimestre, va bien en ese sentido. No sé si se encuentra Giovanni Ledesma. Giovanni Jefferson Ledesma se encuentra. ¿Pueden confirmar? No sé si es que se encuentra Giovanni Ledesma. Bueno, creo que no se encuentra. Él, por ejemplo, estaba bien, pero ya ha bajado mucho y básicamente es porque no ha trabajado en su grupo, ¿no? Los compañeros de su grupo me han dicho que no ha hecho su parte, que los otros se han sacrificado, ¿no? Entonces, esa situación estoy controlando. Cuando hago grupos, ¿no? No significa que por el hecho de que uno o dos trabajen, todos van a tener buena nota, ¿no? Siempre voy a ser cuidadoso en ese aspecto. Luego vamos con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, ¿se encuentra en clases? Sí. Muy bien. Estabas relativamente bien el primero, pero has bajado considerablemente el segundo. Y si no me falla la memoria, tu caso era porque no has coadyuvado a tu grupo, ¿no? Me han comentado que los que han trabajado en el trabajo de grupo, me han dicho que directamente no has hecho casi nada, y eso no era justo cuando los otros se habían trasnochado, se habían sacrificado, ¿no? Entonces, esa es la situación, Jorge, ¿no? No te descuides, has aprobado al RAS, si te das de cuenta, pero no sigas así. En todo caso, en las siguientes actividades, esta vez a conciencia tienes que trabajar en el trabajo grupal. De otra forma, corres el riesgo de que no puedas aprobar la materia, ¿no es cierto? O vayas al segundo turno, puede suceder una de dos. Luego, no sé, Fernando Salaues, no sé si se encuentra, creo que ha desertado ese estudiante, no sé, tal vez se encuentra a Fernando Salaues. Por ejemplo, prácticamente nunca asistí a clases, es un caso de alumno desertado, ¿no? Alex Gilmar ya hace tiempo que no está con nosotros. Y bien, esa sería entonces la situación general. Entonces, si es que ustedes se dan de cuenta, el nivel de exigencias no es muy alto. De hecho, creo que he sido más benevolente con sus notas, con su rendimiento, etcétera, porque está también en función al material que yo les he provisto y a la disponibilidad de materiales también que ha estado en la plataforma UBA, ¿no? En todo caso, si yo, digamos, trabajo bastante, ¿no? Yo en la misma magnitud les voy a exigir, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, alguna vez podría tener algún retraso o en realidad la responsabilidad mía, soy consciente de ello y obviamente tampoco voy a sobreexigir más de lo que yo realmente les estoy dando, ¿no? Entonces estoy tratando de ser justo. Además que entiendo que esta es una materia de primer año, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es que tampoco es mi intención, en todo caso, elevar la materia a un nivel muy alto que menos de los estudiantes que asisten normalmente no pueden aprobar. En todo caso, según el monitoreo que he hecho, la gran mayoría de los estudiantes han aprobado, ¿no? Ahora, si es que quieren aprobar con notas arriba de 85, por ejemplo, tienen que esforzarse más, porque he visto que sus trabajos no están muy bien realizados, tienen muchos errores ortográficos, en algunos casos su trabajo no es original, cuando elaboran los informes, en muchos casos no trabajan con índices, no realizan las referencias bien, cuando trabajan en los foros, por ejemplo, no adjuntan imágenes ilustrativas, tiene errores ortográficos, presentan último momento, entonces son aspectos por lo que a nivel general sus notas no han sido muy buenas, ¿no? Si es que quieren la nota óptima, realmente su trabajo tiene que ser también espectacular, sobresaliente. Entonces, la única recomendación que estaría dando en general a todos, no sé si hasta esta parte existe tal vez alguna consulta, alguna duda quizás. Sí, ingeniero.
Eh, en este tercer bimestre va a haber algún trabajo en grupo o algo similar, porque creo que a más de uno nos ha perjudicado lo del trabajo en grupo y en caso de que haya, quisiéramos nosotros elegir los miembros, porque varios de los grupos, por no decir la mayoría, han tenido problemas con los que son con los de la noche y nos gustaría por lo menos organizarnos y ser de puro mañana en caso de que haya trabajo en grupo y que ellos sean aparte puro noche. Este bimestre también va a haber trabajo en grupo, pero no voy a modificar los grupos que he conformado. Entiendo y he hecho seguimiento a sus actividades y son medianamente grupos equilibrados. Entonces, no voy a modificar los grupos porque representaría más gestión, revisar, reformular. En todo caso, se van a mantener los grupos. Lo que sí se puede hacer, ¿no? En todo caso, hay esas situaciones. Si es que hay algunos estudiantes que no trabajan, ¿no? Entonces, esta vez sí, a esos que no trabajan a tiempo, directamente se los podía sacar del grupo para que no se los perjudique, ¿no? Es decir, que yo les voy a dar, por ejemplo, unas 5 semanas o unas 4 semanas para que vayan trabajando en sus grupos. Entonces, en ese periodo tienen que reaccionar todos. Como les decía antes, si tenemos un grupo de 4 estudiantes, no sirve que 2 semanas estén trabajando 2 estudiantes y recién los otros 2 estudiantes se acoplen ya a los últimos 3 días. Entonces, esa es una recomendación que estoy dando a aquellos que no han aportado a sus grupos. Pero al menos he hecho seguimiento detallado con la mayor parte de los estudiantes, particularmente con los encargados de grupo. Y en ese aspecto he sido justo, no es que por decir a esos estudiantes que no han trabajado, no es que a esos estudiantes que no han trabajado les he puesto la misma nota que a los que han trabajado. Y en todo caso, la nota de sus trabajos refleja la calidad del trabajo que ustedes han realizado, ¿no? Ahora, obviamente, hay una situación que puede darse en esta forma, ¿no? Supongamos que en un grupo hay 4, ¿no? Si de esos 4 solamente uno trabaja o 2 trabajan, por más que se esfuercen, obviamente no siempre van a obtener un producto óptimo. Puede darse esa situación. A que si en otro grupo, por ejemplo, trabajen 3 o trabajen los 4, de alguna forma se podría obtener un mejor resultado. Pero creo que depende también eso mucho de cada uno de los estudiantes. Yo creo que aquellos estudiantes que realmente quieren un promedio alto o quieren sobresalir, van a hacer la diferencia. Entonces, esa es la lógica que tendríamos que manejar estudiantes. Bien, lo que voy a hacer ahora un poquito es explicarles cómo van a estar distribuidas las actividades este bimestre. No sé si pueden apreciar mi pantalla compartida. Nuevamente estoy con la planilla en Excel. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, otro aspecto que les ha afectado a muchos es la falta de participación. Pasa que yo hago una consulta y muchas veces no quieren responder o les pido que trabajen en sus computadoras y son pocos, son 2, 3, máximo 4 personas las que hacen, por ejemplo, los ejercicios de Linux o del sistema operativo. Entonces, es importante que participen este bimestre, ¿no es cierto? Porque si se dan de cuenta, hay muchos que han tenido nota nula porque no han participado. Pienso que en muchos casos les he tratado de ayudar con el trabajo grupal, ¿no? Hayan subido 2 o 3 puntos porque hubiesen tenido en muchos casos 0 en la parte de participación, pese a que han asistido más del 80% de las clases, pero aún así no participan. Entonces, una recomendación a todos es que participen, ¿no? Ahora, obviamente, alguna vez voy a yo llamarme, ¿cierto? Porque puede darse la situación que los fulanos A, B y C son los que siempre participan. Entonces, yo alguna vez podría llamar al azar o preguntar al azar, ¿no es cierto? Entonces, tienen que estar dispuestos a participar. Por más que no sepan un tema, tienen que hacer el esfuerzo de responder, ¿no? Porque es también equivocarse parte de la etapa de aprendizaje, ¿no? Muchas veces de esa forma nosotros aprendemos.
Entonces, no olviden la participación y tenemos varias semanas, entonces realmente tienen que ponerle un poco más ahí. Esta es la primera tarea, enseguida les voy a explicar de qué se trata, vale 10 puntos, ya está cargado en la plataforma. Luego va a haber otra actividad que se llama diferencia entre sistemas operativos libres y sistemas operativos con licencia. Es un tema fácil de comprender, igual lo van a realizar por 10 puntos. El proyecto va a valer 30 puntos. Entonces, se van a sortear en realidad 5 o 4 temas entre todos los grupos, se va a sortear. Y cada grupo en realidad va a trabajar con este tema tanto en el tercer como en el cuarto bimestre, ¿no? Van a trabajar sobre el mismo tema. ¿Cuál es la diferencia de que en este cuarto bimestre tienen que hacer algo práctico, ¿no? Entonces, en esta primera parte podrían investigar, realizar su informe, sus diapositivas, pero ya en el cuarto bimestre nos tienen que mostrar algo funcionando, algo práctico. No sé, por ejemplo, si están tratando con un sistema operativo en particular, deberían, por ejemplo, probar algunas instancias del sistema operativo o probar la ejecución de los comandos que ustedes han analizado, ¿no es cierto? Suponiendo que fuese el sistema operativo de Windows, tendrían que ver algún proceso, alguna funcionalidad, pero nos tienen que mostrar algo práctico. Después tenemos, como siempre, la evaluación sobre 30 puntos. Dado que esta es una sola casilla, vamos a ver, dependiendo de la disponibilidad, ¿no? Podría ser un solo examen de 30 puntos, o podría ser, como alguna vez se ha procedido, 2 exámenes de 15 puntos, ¿no es cierto? Para que no sea mucha carga de lectura de la evaluación. Entonces, esta vez hay menos actividades, si se dan de cuenta, pero el trabajo de grupo es muy importante, entonces están jugando ahí 30 puntos, ahí es donde realmente tienen que esforzarse más, ¿verdad? Entonces, después el examen igual, ¿no? Si aseguran o tratan de sacar una nota alta en la parte del examen, igual les va a ayudar esa parte. Entonces, eso es lo que yo les comentaría primeramente de esta parte de la plantilla de evaluación. Entonces, voy a ir ahora sí a... Voy a ir aquí a... voy un rato a mostrarles lo que tenemos en la plataforma UVA. Entonces, estamos dentro de la plataforma. Vamos a ingresar al curso. Bien. Entonces, aquí precisamente ya ha cargado la primera actividad, ¿verdad? Está aquí foro, que vale 10 puntos. Entonces, ustedes van a ingresar al foro y el plazo es hasta el 6 de agosto. Esta actividad no es compleja, no es difícil. Entonces, tienen más de una semana para realizar. Esta misma noche tal vez podrían empezar. Entonces, lo que aquí les estoy pidiendo es que describan con el mayor detalle en qué consiste la programación en Shell. Shell es posiblemente un término que no lo han escuchado anteriormente y hace referencia al uso de comandos y una estructura básica de programación que se utiliza en los sistemas operativos Linux. Y tiene muchas funcionalidades y aplicaciones, y es por eso que yo les estoy dando a que realicen esta actividad. Ahora, para que ustedes tengan una noción y puedan con esa connotación realizar un mejor trabajo, van a ingresar por favor a este enlace que está dentro del mismo foro. Entonces, ustedes ingresan a ese enlace y aquí les está dando una descripción generalizada de lo que es la programación en Shell. Es un blog encontrado y explica más o menos en relación a lo que es un script, cuál es el procedimiento, la instancia del usuario, etcétera. Entonces, esto les puede servir, les puede dar una base para entender mejor esta temática, ¿no? Ahora, este es referencial. Obviamente, ustedes pueden buscar dentro de la bibliografía que tienen, pueden buscar otros recursos más profundos para describir mejor esta parte. Entonces, ya tienen su primera tarea y la misma la tienen que concluir hasta el 6 de agosto, ¿no? Hasta el 6 de agosto. No es una tarea difícil, lo pueden hacer fácilmente en 2 horas, por ejemplo, ¿no? Si es que quieren hacer un trabajo sobresaliente.
Entonces, ese es un primer aspecto y luego estamos con los materiales de estudio. Entonces, ustedes pueden ir descargando estos 4 archivos. Vamos a ver parte de esto este trimestre, ¿no? Vamos a ver más temas, pero por lo menos vamos a comenzar con esta parte. Ahora, yo quisiera aprovechar en consultarles. Sí, yo quisiera aprovechar en consultarles, ¿no? Esto también para entender lo que han ido haciendo en otras materias, porque puede ser más productivo relacionar lo que ya han aprendido en otras materias. No sé si me pueden ir comentando qué han ido aprendiendo hasta ahora en otras materias, por favor. Alguien puede levantar la mano y me puede ir comentando. Eso me va a servir a mí mucho. No sé, les voy a llamar al azar, ¿no? Si es que alguien quiere participar, puede seguir, pero me voy a llamar al azar. Creo que nadie quiere participar ahora. A ver, vamos a ir con Nicolás Gitón. Nicolás Gitón, ¿nos escuchas? Nicolás. Nicolás Gitón. Nicolás Gitón creo que no se encuentra, ¿no? A ver, Sí, ingeniero, disculpe esto. Sí. Puedes entonces activar tu micrófono y comentarnos. Sí, no estaba pendiente que... Es igual, es otro punto, ¿no es cierto? Si es que ustedes están conectados a clases, se sobreentiende que están prestando atención. Entonces, no es una buena señal que cuando les llame demoren demasiado en responder, que simplemente no hayan escuchado bien la pregunta. Ahora vamos a consultar a otro estudiante que esté más atento. Le voy a consultar a Ever Inca. No sé si nos escuchas, Ever. Ever. Bueno, Ever tampoco está atento o hay algún problema por ahí. Ahora vamos a ir con Franz Limachi. Franz Limachi, ¿nos escuchas? Franz Limachi. Franz, no, creo que no se encuentra. A ver, vamos a ir con Rudy Barcaya. Rudy Barcaya, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Me escucha? Te podemos escuchar, Rudy. Quisiera que nos comentes las materias que has aprendido hasta ahora, porque ya ha pasado medio año, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos comentes qué materias te ha gustado más y qué cosas prácticas, es decir, uso de software, no tanto la teoría, uso de software has aprendido en esas materias. No sé si nos puedes comentar aquello, Rudy. Específicamente sobre esta materia o puede ser de otras materias, sí. Puede ser de otras materias. Más que todo, he intentado aprender sobre programación, intentar crear, digamos, un algoritmo que permita diseñar una solución a un problema. Eso es lo que más me he ido interesando. ¿Algún lenguaje de programación en particular? En Java he intentado porque estoy manejando más en eso en un trabajo pero hay algunos problemas que tengo todavía sobre eso. Muy bien. A ver, vamos a ir con otros estudiantes. Preguntemos, por ejemplo, a Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz, ¿nos escuchas? Gabriel Ignacio Ruiz. Gabriel Ignacio Ruiz. No, no escucha. Y bueno, eso, o sea, quiero que también ustedes se den cuenta, ¿no? Se dan cuenta por qué no tienen puntaje en la parte de participación, porque les llamo y no están atentos, ¿no? Pero es que tal vez pasa que ni siquiera, o sea, están conectados, pero
están en otra parte, ¿no? Pueden haberlo dejado ahí conectado a su computadora y están comiendo, están paseando, no sé, una cosa así puede estar sucediendo, ¿no? Esa es la única razón que podría. A ver, voy a consultar a Shelly Carrasco. No sé si Shelly nos escuchas. Sí, ingeniero. Perfecto. Quisiera que nos expliques con el mayor detalle posible la misma consulta que he realizado a tu compañero Rudy, por favor. Pues en hardware estamos viendo lo que son las arquitecturas. Después nos está enseñando a manejar lo que es el programa que nos hizo instalar Arduino IDE. Eso. Ujú. Arduino IDE. ¿Eso en qué materia han llevado? En hardware. En la materia de hardware. Y para la parte de programación, ¿con qué lenguaje les están enseñando a programar? Estamos con Java. En Java. Perfecto. Muchas gracias por el dato, Shelly. Bien, creo que eso es todo. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿No? Antes de cerrar esta parte. ¿Alguien más quiere participar con la misma pregunta? Bien, entonces están registrados Rudy y Shelly. Vamos a entonces seguir. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Lo que pasa es de que esta carrera en realidad es mucho más práctica que teórica, ¿no? Evidentemente, cuando administración va evaluando los contenidos y el material que se avanza, se puede hacer una categorización, catalogación en el sentido de si la materia es teórica o práctica. Eso se puede hacer. Pero en realidad ustedes se van a dar cuenta que en la mayor parte de los casos estamos realizando cosas prácticas, ¿no es cierto? Evidentemente, pongamos el caso de hardware, ¿no es cierto? Ustedes ven hardware. Hardware se puede aprender a través de algunas herramientas diseñadas, se puede utilizar simuladores, etc. Pero hardware como tal es una materia más práctica y qué mejor que desarmar e ir viendo cada uno de los componentes internos que tiene la computadora, ¿verdad? Y revisando cómo está diseñado el microprocesador, cómo se hace la conexión de los slots, cómo se alimenta la tarjeta madre con la fuente, etcétera. Son aspectos más prácticos. Es en ese sentido que, bueno, quería tener una referencia para saber también hasta qué punto podría llegar con ciertos avances. Bien, yo recuerdo entonces, eso lo voy a precisamente abrir en este momento, teníamos pendiente una presentación que estábamos viendo en el segundo bimestre, y eso es entonces lo que quisiera que hagamos ahora. Estoy justamente abriendo en este momento nuevamente el material. Entonces voy a voy en este caso. Sí, estoy aquí. Ya. Otra pantalla, de un segundo. Voy a compartir la otra pantalla. ¿Pueden apreciar mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, hay unos 8 o 9 slides que no hemos podido acabar en aquella clase. Habíamos visto a grandes rasgos el objetivo de los servidores físicos y los servidores virtuales. Parte de esto también les he preguntado en su examen, ¿no es cierto? Estaba relativamente fácil su examen, no era muy complicado. Pero sí me faltaba la última parte. Sí, vamos a desde estos puntos retomar lo que estamos viendo. Porque es importante analizar y estudiar los servidores
¿Qué es lo que sucede? Una empresa, una corporación, institución pública, etcétera, maneja la infraestructura donde funcionan sus computadoras servidores, incluyendo los sistemas de software. Obviamente, un sistema de software va a ser mayor o menor crítico dependiendo la cantidad de usuarios que manejan este sistema. Es a grandes rasgos así como funciona. Tradicionalmente, toda la infraestructura de hardware se manejaba y administraba dentro del mismo ambiente de trabajo. Para decir que tenemos una empresa mediana que, no sé, vamos a ponerle un nombre cualquiera, ¿no? Constructora Ormachea. Tenemos una empresa que se llama Constructora Ormachea y esta tiene una infraestructura de red para soportar el servicio que realizan sus empleados, ¿no? Tal vez utilizan algunos sistemas de desarrollo, algunos sistemas de diseño, etcétera, pero todo está montado en infraestructura de red dentro de un ambiente, un ambiente físico, ¿no es cierto? Vamos a decir que es una oficina o es una casa o edificio. Eso es lo que normalmente se hace. Pero, ¿qué sucede? Se tienen los servidores que albergan los sistemas de software principales. Entonces, estos tienen que estar activos el 100% del tiempo. ¿Qué significa? 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año, ¿no? O al menos eso ocurre con más frecuencia en la actualidad. Eso en realidad ocurre con más frecuencia en la actualidad, ¿no? Como esa es la situación, en realidad esa es la situación, cada vez en realidad representaba más trabajo y más atención por parte del personal especializado, sean por ejemplo los administradores de base de datos o el personal técnico que hacía la gestión a los servidores o a los principales sistemas tecnológicos de la empresa. Y eso en realidad ha ido evolucionando ya hace décadas, ¿no? Quizás hace 3 décadas o hace 2 décadas el trabajo de los administradores de sistemas no era tan crítico, pesado. Pero a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la carga, ¿no? Es por eso que también crece el número de empleados que trabajan en la parte de administración de los sistemas de software y procesamiento. Y como existe en realidad una gran variedad de sistemas y los roles y tareas son distintos, es por eso que cada vez se especializan más en distintas áreas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, su carrera está enfocada a que vean la mayor parte de las áreas desde un punto de vista intermedio, ¿no es cierto? Como es una carrera a nivel técnico, se trata un poco de fortalecer y focalizar más el aprendizaje de las cosas prácticas, ¿verdad? Que traten de ver algunas cosas prácticas y eso les pueda servir para más adelante. Pero aún así existe un amplio campo donde existe personal que se especializa en programación y desarrollo, por ejemplo. Existe otro personal que se especializa exclusivamente en la administración de base de datos. Existe otro personal que se especializa, por ejemplo, en la seguridad de los sistemas de información. Revisan y estudian estándares para evitar el fraude o que agentes externos puedan ingresar y hacer daño o estragos dentro de la red interna, ¿no? Existe personal especializado que se dedica exclusivamente a diseño gráfico, ¿no? No ve tanto la infraestructura o el funcionamiento de la red, pero sí se especializa en dar una mejor apariencia al producto final que se puede ver desde frontend. Y ustedes van a ver, existen en realidad muchas especialidades, nos podríamos tomar toda la noche solo hablando de ello. Entonces, es por eso que se trabaja cada vez más con los servidores virtuales. ¿Eso por qué? Porque se pone de moda los servicios cloud. ¿Qué significa los servicios cloud? Al igual que la infraestructura tradicional de hardware, se compone de una red, pero la misma funciona ya en la nube. ¿Eso qué significa? Una empresa, por ejemplo, podría alquilar el servicio a una empresa mucho más grande, como Amazon Web Services o como Google, que en realidad maneja su infraestructura de red en sus propios ambientes, pero obviamente en un lugar más alejado.
Entonces, lo único que se hace es simplemente realizar la conexión, ¿no es cierto? La conexión a esos ambientes desde un cierto punto y por ese servicio se paga, ¿no? Entonces, por eso es que cada día crecen más y se hace también mayor el uso de los servidores virtuales. Ahora, hablando ya de los servidores físicos, se menciona estas ventajas del servidor físico. Exclusividad. Un servidor dedicado no comparte espacio ni capacidad, otorga gran independencia utilizado para multitud de usos. Hagamos de cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos un servidor dedicado que lo administramos en su totalidad. Entonces, si es un servicio crítico el que funciona, evidentemente esta es una buena salida, ¿no es cierto? En todo caso, se otorga todos los recursos en memoria RAM, en capacidad de discos de almacenamiento, en cores de microprocesador, etcétera, para que funcione el sistema de software que nosotros requerimos. Después, la administración, intuitivo panel de control que permite el acceso a FTP a las cuentas de correo electrónico, ¿no? Entonces, existe un acceso más inmediato por parte del administrador y también los usuarios que manejan ese sistema. Está también la seguridad, existe un servidor dedicado, está íntimamente relacionado con la seguridad, ya que al no compartir espacio de almacenamiento con otras cuentas, su seguridad está menos puesta en jaque. Entonces, de alguna forma, se compromete menos el grado de inseguridad en la empresa, ¿no es cierto? En todo caso, si es un servidor dedicado, si llega un ataque orientado a ese servidor, entonces se podría entender inicialmente que no va a afectar a todos los otros servidores que estén dentro del dominio de la empresa. Está también el mantenimiento. Los hostings compartidos o servidores VPS disponen de un mantenimiento y actualización más compleja que los servidores dedicados. El mantenimiento en servidores virtuales podría ser un poco más complejo y extendido que el mantenimiento específico en un servidor físico. Tenemos la versatilidad, el servidor dedicado sirve para el alojamiento web, lo cierto es que en él pueden instalarse o alojarse gran variedad de plataformas digitales. Finalmente tenemos el sistema operativo, donde la contratación de un servidor de alojamiento supone absoluta libertad para elegir e instalar el sistema operativo. ¿Qué significa? Cuando nosotros almacenamos nuestra propia infraestructura, nosotros, de acuerdo a las capacidades técnicas y a la preferencia por alguna herramienta, por su facilidad de uso, podemos instalar la herramienta que nos sea más conveniente, ¿no? Esto muchas veces no sucede con los servidores virtuales, porque la empresa que gestiona la infraestructura simplemente te ofrece un ambiente en el que van a correr tus aplicaciones, tus servicios, pero muchas veces no se llega a ver por detrás, ¿no es cierto?, en qué sistema operativo están corriendo esos sistemas de software. Vamos a hablar ahora de las desventajas. ¿Por qué los servidores físicos pueden representar una desventaja? El precio promedio de los hostings compartidos o los servidores VPS suele ser menor a los servidores dedicados. Esta lógica viene en la siguiente forma. Muchas veces la economía de escala permite habilitar mayor infraestructura de hardware. Entonces, cuando se habilita mayor infraestructura de hardware, es más factible, en realidad, otorgar recursos para la ejecución de los sistemas de software. Hagan de cuenta, por ejemplo, ¿no? Hagamos de cuenta esto. Supongamos que nosotros tenemos máquinas de hace 15 o 20 años. Supongamos que tenemos computadoras Pentium 3, por ejemplo, y es el único recurso de hardware que nosotros disponemos. Entonces, dado las características de esa computadora, nosotros no vamos a poder instalar software de última tecnología, ¿verdad? Vamos a tener que instalar algún sistema de software que de paso sea vigente, que de alguna forma pueda ejecutarse o correr en ese hardware, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que agarrar varias computadoras, ¿no es cierto? Cada una va a tener obviamente su propio sistema operativo,
pero dentro de cada una vamos a tener que instalar a lo mucho 2 programas, ¿verdad? O específicamente uno que va a funcionar, y además vamos a tener que configurar la red para que funcionen todas estas computadoras como si fuera un servicio corporativo, ¿verdad? Donde se ejecutan diversos servicios. Pero ¿qué tal si en lugar de todas esas computadoras tenemos más bien un procesador de última tecnología que tenga mayor capacidad de almacenamiento? Supongamos que tenga 10 terabytes de espacio en disco duro. Que nosotros asignemos, por ejemplo, para todo ese servidor, por lo menos 64 gigabytes de memoria RAM. Y que se le pueda otorgar 32 cores de procesamiento, ¿no? Es decir, que su procesador, ¿no?, es equivalente a 32 unidades desagregadas, ¿no? Entonces, con eso nosotros sí podemos instalar muchos más sistemas de software. Se puede entonces segregar el espacio de memoria en ese tipo de unidad, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede entender por qué puede ser mucho más económico utilizar un servidor virtual, ¿no? Y esa es también otra de las razones por las que las empresas migran a los servidores virtuales. Obviamente economizan, ¿no? ¿Quién no quisiera tener, por ejemplo, un servidor dedicado para cada uno de los servicios que maneja para su empresa, ¿no? Pero imagínense que la empresa maneje 30 servicios diferentes, ¿no? O se requieran 30 sistemas diferentes para las tareas operativas de la empresa. Eso implicaría que tendrían que instalar 30 servidores de gran capacidad. Podría ser una solución, pero podría ser el presupuesto mucho más alto. En CAPEX y OPEX se puede extender mucho más alto de lo que, por ejemplo, podría ser el servicio de si alquilan un ambiente virtual a una empresa especializada. Entonces, en ese sentido, vienen las ventajas y las desventajas. Veamos ahora el servidor virtual. Este, en realidad, comparte recursos informáticos con otros servidores virtuales y no es un servidor dedicado. En un servidor virtual, toda la computadora no está dedicada a ejecutar el software del servidor, sino que se divide entre 2 o más máquinas virtuales. Es lo que habíamos visto. Ustedes recordarán que cuando estamos instalando, en este caso hemos instalado el virtualizador, ¿no es cierto? Hemos instalado el virtualizador de Oracle. Entonces, yo les he mostrado que en la configuración se podía definir cuánto de los recursos iba a usar, ¿verdad? Hemos visto que si, por ejemplo, tenía 16, o no sé, que tenga, por ejemplo, 32 gigabytes de memoria RAM, yo le podía solamente asignar 8, ¿no es cierto?, a ese ambiente virtual, ¿no es cierto?, para que no me consuma recursos de mi sistema operativo principal, ¿no?, o mi sistema operativo anfitrión, si ustedes quieren llamarlo así. Luego, las máquinas virtuales se pueden ver como un servicio y tienen un precio mucho más bajo que un servidor físico, a pesar de ser funcionalmente equivalente a un servidor físico dedicado. Eso puede ocurrir sobre todo con la parte de administración de hardware, ¿no es cierto? Nosotros administramos hardware y básicamente en una computadora o en un servidor físico dedicado se le tiene que proveer las licencias de funcionamiento para cada uno de los distintos sistemas de software, ¿verdad? Ahora bien, en un sistema virtual igual se requieren licencias. Si se trabaja con un software especializado, por más que el ambiente sea virtual, igual va a requerir activar la licencia de funcionamiento. Pero muchas veces ya en los servidores virtuales hay algunas plataformas o sistemas de software que no necesitan ya la licencia porque la licencia está en realidad instalada en el servidor más importante que constituye esa red de servidores virtuales. Entonces, de alguna forma, sí se puede reducir, se reduce definitivamente los costos de hardware, pero en cierto porcentaje se puede reducir los costos de software. Luego, los servidores virtuales son mucho más fáciles de crear y configurar que un servidor dedicado y el rendimiento puede ser igual o menor en función de la carga de trabajo
de otras instancias en el mismo hardware. ¿Qué me refiero con esto? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, 10 servidores dedicados para todos los servicios de una empresa. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros tuviésemos que migrar todos los sistemas por un cambio de tecnología. Entonces, eso implicaría que tendríamos que hacer mantenimiento en todos esos servidores, ¿verdad? Mantenimiento en todos esos servidores. Y hagamos de cuenta que los servicios están sincronizados, ¿verdad? Es decir, que unos servicios no pueden funcionar si los otros no están funcionando. Entonces, incluso en el mantenimiento implicaría bastante coordinación y esfuerzo, ¿verdad? Porque una sola persona no va a poder en una sola noche gestionar las actualizaciones e instalaciones de un solo servidor, ¿no? Muy probable que se tengan, que se requieran 10, ¿no? Que se requiere incluso un especialista por cada servidor, ¿no? O máximo va a existir un especialista o un personal de soporte para 2 servidores dedicados, por ejemplo, ¿no? Para realizar las reinstalaciones o restauraciones de base de datos, si fuera el caso. Pero hagamos de cuenta que nosotros tenemos varios servidores virtuales esos 10 servicios. Entonces, típicamente, con el virtualizador, como ustedes han visto, se maneja varios ambientes virtuales, varios servidores virtuales. Entonces, evidentemente, esta configuración es mucho más compleja que en un servidor físico, ¿no? Manejar el virtualizador de un sistema de software que maneja 10 servidores es un poco o mucho más difícil que si yo manejase el mantenimiento de un solo servidor físico, ¿no? Pero hagamos de cuenta que ya por el otro lado tendría que ser ese mismo trabajo 10 veces, ¿no? Entonces, comparado con el otro, tal vez el otro puede resultar un poco más complejo, pero en tiempo no es tan extenso, ¿no? Porque si del otro lado de los servidores físicos tendría que ser ese trabajo mediano 10 veces, se hace mucho más cargado y pesado, ¿no? Entonces, si sacamos el balance, obviamente por el lado del servidor virtual, vamos a reducir tiempos. Luego, objetivos de virtualizar un servidor. Se busca un uso más eficiente de los recursos de la tecnología de la información, la memoria y procesamiento. En realidad se está ejecutando en una copia o imitación del hardware del servidor físico. ¿Eso qué significa? Muchas veces nosotros tenemos hardware, ¿verdad? Tenemos hardware, pero normalmente no usamos al máximo la capacidad de procesamiento. Vale decir que si, por ejemplo, en una laptop teníamos 8 GB de RAM, muchas veces no sobrepasamos los 6 GB en el uso. O si, por ejemplo, tenía esa laptop, tenía, por ejemplo, 512 GB de disco duro, quizás hemos utilizado solo el 70%, ¿no? Entonces, en el largo plazo, esta infraestructura de hardware va a quedar obsoleta, ¿no es cierto? Va a quedar obsoleta. Es lo que pasa, por ejemplo, con una computadora que tengo de hace 15 años, ya no la puedo usar actualmente, ¿no? Quizás si es que busco alguna forma de un poco incrementar su RAM, tal vez ver la posibilidad de cambiarle de disco duro, tal vez podría mejorar quizás, ¿no? Tal vez es una aproximación. Pero muchas veces queda obsoleta, entonces en los servidores virtuales lo que se hace es manejar mucha más capacidad de hardware, pero como todo un conjunto de recursos de hardware se administra como si fuese un solo módulo para varios servidores, para varios ambientes virtuales, es por eso que muchas veces resulta más práctico, ¿no? Porque es una economía de escala que se está cumpliendo, ¿verdad? Hagan de cuenta que ustedes invierten de manera independiente, cada uno de ustedes arma su propia computadora de esto, ¿no es cierto? Si ustedes lo hacen de manera independiente, uno por uno, van a gastar un presupuesto. Pero hagamos de cuenta que todos ustedes se unen las 10 personas y deciden no comprar varias computadoras, sino van a comprar una computadora mucho más poderosa, con más recursos. Entonces van a invertir
van a invertir 8 o 7 veces lo que cada uno iba a invertir individualmente. Pero si al final comparan eso con lo que iban a invertir en el total, van a obviamente ahorrar, ¿no es cierto?, presupuesto económico de manera significativa, ¿no? Esa es la razón en realidad por la que se aplica mucho la virtualización y ha dado paso a la siguiente generación de administración de cómputos, de aplicaciones. La computación en la nube o cloud computing y la tecnología de información híbrida son dos consecuencias efectivas de los servidores virtualizados. Entonces, veamos, por ejemplo, las características de estos servidores virtuales. Se describe la redundancia, la consolidación y los sistemas heredados, ¿no? Entonces, ustedes van a recordar estas características de los servidores virtuales. Yo les podría preguntar de esto en su próximo examen. Los servidores virtuales redundantes generalmente se crean en diferentes servidores físicos, de modo que si una máquina física fallara, otra ofreciera el servidor virtual que ejecuta la misma aplicación. ¿Qué significa esto? Hagamos de cuenta que se tiene la infraestructura de un servidor físico, ¿no es cierto?, para albergar a todos estos servidores virtuales. Hagamos de cuenta que se tiene un ambiente físico con muy buena capacidad y que está soportando 10 servidores virtuales más pequeños, ¿no?, dentro de su infraestructura de hardware. Pero la redundancia va a ser, ¿no es cierto?, en otro ambiente físico o dentro del mismo ambiente físico se realice una división, ¿no es cierto?, una división de recursos de hardware. Entonces, en una porción de esos recursos se va a instalar el sistema de backup de todos los otros sistemas operativos que se está gestionando. Y eso precisamente hace referencia a esta redundancia, es decir, tener un punto de soporte, ¿no? Eso es lo que normalmente las empresas realizan, ¿no? Quizás no realizan eso con todos sus servicios, pero sí realizan con los más importantes, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué sucede, por ejemplo, si al Banco Nacional de Bolivia se le cae aquel servidor que gestiona el funcionamiento de sus ATMs, ¿no es cierto?, de los cajeros automáticos? ¿Qué tal si sucede aquello? Obviamente va a entrar en funcionamiento su servidor redundante, ¿no?, es decir, en el que funciona en caso de un desastre en el principal. Pero ¿qué tal en un caso muy extremo que los dos fallen, ¿no?, los dos caigan? Eso es menos probable, pero supongamos un caso extremo que eso suceda. Entonces, si eso ocurriese, obviamente representa una gran pérdida y un gran perjuicio en las tareas operativas de la empresa, ¿no? Entonces, por eso el concepto de redundancia es importante. Tenemos la consolidación, que es un factor atractivo del uso de servidores virtuales, siendo la capacidad de las empresas de ahorrar espacio y minimizar la cantidad de hardware utilizado a través de la consolidación. Finalmente tenemos los sistemas heredados, que eventualmente llegan a ser obsoletos y las empresas tendrán que cambiar a un nuevo sistema. Cambiar es difícil por lo general, pero se puede crear una versión virtual del hardware en servidores modernos. Entonces, ustedes hagan de cuenta que para un sistema de software específico, el proveedor ha dejado ya, ¿no? El proveedor, la empresa, entra en quiebra, entonces ya no va a actualizar más ese su producto, ¿no? Saca una notificación y especifica su último release, es decir, la última versión que la han lanzado oficialmente al mercado, e indica que esta va a ser su última, ¿no?, que ya no van a producir nuevas versiones, ¿no? Entonces, están haciendo el último esfuerzo de no salir por completo del mercado, pero ya no crean nuevos productos, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Es generar cierta dependencia de algunos sistemas de software más antiguos, ¿verdad? Hagamos de cuenta que para una empresa un sistema de software de hace 6 años sigue siendo crítico para la misma, ¿no? Entonces, esta última versión, supongamos que ha sido SQL Server 2015.
Si esa es la situación, entonces van a tener que instalar ese sistema de software. Ahora, si lo instalaríamos en un sistema físico, tendríamos que tener el hardware, ¿no es cierto? El hardware capaz de soportar ese sistema de software, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces volver hacia atrás en hardware es difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo quisiera arreglar una computadora de hace 15 años, dejarla en muy buen estado, pero con los componentes electrónicos de hace 15 años, ¿no? Entonces, yo voy a querer reemplazar el disco duro y voy a encontrar en el mercado que ya no existe o ya no se fabrica el disco duro de esas características. Voy a querer añadirle más memoria RAM, voy a ir a la Justus y voy a encontrar que ya no existen slots de memoria para expandir en ese tipo de tarjetas, ¿no? Entonces, muchas veces volver atrás en hardware es difícil y obviamente si no existe el hardware para soportar el software, hacia atrás no vamos a volver en software. Entonces, eso es lo que han hecho los servidores virtuales también. Es por eso que en un servidor virtual fácilmente podemos instalar, por ejemplo, Windows 98, podemos instalar Windows 2000, ¿no? Entonces, son sistemas de software que sí se han podido adaptar para nuevos requerimientos y precisamente por eso es que muchos sistemas operativos vienen en el formato ISO, ¿verdad? ¿No? Por muy antiguos que sean, no importa la versión, vienen en formato ISO y eso obviamente facilita el proceso de instalación en el sistema. Pues tenemos más acerca de la virtualización. Existen distintos grados de virtualización. Por ejemplo, podría ser completa, donde cada servidor invitado ejecuta su propio sistema operativo, mientras el hipervisor monitorea los recursos del servidor físico y transmite estos recursos al servidor virtual apropiado. Parte de la potencia de procesamiento del servidor físico debe reservarse para las necesidades del hipervisor. Entonces, ¿qué se está haciendo con esto, no? En realidad, va a existir un servidor invitado. ¿Eso qué significa? Nosotros en un servidor principal hemos instalado el hipervisor que gestiona y monitorea todos los otros sistemas operativos, ¿no es cierto? Son invitados. Entonces, lo único que esto nos está diciendo es de que el servidor físico original va a separar los recursos que tiene para el hipervisor. Pero ya en la gestión de los sistemas operativos virtuales, ¿no? Cada ambiente va a manejar sus propios recursos, ¿no? Por eso es que se habla de esta virtualización completa. Para virtualización, el hipervisor no tiene tanta potencia de procesamiento para administrar los servidores virtuales como lo haría una virtualización completa, lo que puede ayudar a evitar una desaceleración del rendimiento. Luego, la virtualización a nivel de sistema operativo, que utiliza una arquitectura completamente diferente a las otras dos. La virtualización a nivel del sistema operativo ni siquiera llega a utilizar el hipervisor, ¿no? Entonces, son distintos grados en que se puede manejar. Veamos entonces las ventajas y desventajas entonces del servidor virtual, ya para resumir esta parte, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el servidor virtual? Instalaciones a simplificar, que ahorran espacio, ahorran tiempo y dinero, ¿no? Evidentemente, gestionar un servidor virtual no es tan sencillo, son funciones un poco más avanzadas y complejas de lo que quizás sería si gestiona un servidor físico. ¿Cómo sucede eso? Se va a ahorrar espacio sin lugar a dudas, ¿no? Si antes requería, por ejemplo, les doy una idea, requería, por ejemplo, 60 metros cuadrados para todos mis ambientes, ¿no? O sea, para todos mis servidores físicos. Pero hagamos de cuenta que se ha invertido en tecnología y se ha reducido entonces la existencia de los servidores físicos. Entonces, esos 60 metros cuadrados, ¿qué tal si se ha reducido a 25 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahí se está ahorrando espacio, sin duda. De alguna forma se está ahorrando dinero en la parte de consumo de energía, ¿no?
Ahora, obviamente, se va a incrementar otro tipo de gasto del operativo, ¿no? El hecho de pagar a la empresa a proporcionar ese sistema, ¿no? Entonces implica un pago. Luego, una gestión centralizada y compatibilidad total con las aplicaciones. Con un buen manejo del hipervisor se puede tener un control total de todas las aplicaciones. Eso puede llegar a ocurrir, ¿no? Sucede. Tenemos también mayor disponibilidad de recuperación más fácil en caso de desastre. Y eso aplica siempre. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un servidor virtual? Nosotros manejamos la gestión y muchas veces desde el hipervisor es mucho más fácil dar de baja a un ambiente que se ha estropeado, ¿no? Es más fácil. A veces es tan fácil como agarrar un objeto y digitar la tecla subroom, ¿no? Simplemente lo borramos, ¿no? Puede ser a veces algo tan fácil como eso. Pero hagan de ustedes que tuviéramos que hacer eso mismo en el servidor físico. Es mucho más complejo, ¿no? La instalación en el ambiente físico va a ser completa, por ende requiere siempre mayor tiempo, ¿verdad? Luego, acceso controlado a datos confidenciales y propiedad intelectual, manteniéndolos seguros dentro del centro de datos. Migración de servidores a nuevo hardware de forma transparente. Fiabilidad y disponibilidad, que implica que la falla del software no afecta a los otros servicios. Y la reducción de costos es posible utilizando pequeños servidores virtuales en un único servidor más potente. Entonces, estas son a grandes rasgos las ventajas que puede tener un servidor virtual. Ahora, todo siempre tiene pros y contras. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las desventajas? Si el servidor se desconecta, todos los sitios web alojados también se cerrarán. Por lo tanto, para resolver este caso, la compañía podría configurar un grupo de servidores, ¿verdad? Pues hagamos de cuenta que el hipervisor falla y falla de manera seria. Entonces, eso sí puede poner en riesgo lo que se hubiese manejado con muchos más recursos, ¿verdad? Luego, los entornos virtuales deben ser instanciados, crear instancias en máquinas virtuales, monitoreados, configurados y guardados. ¿Esto qué significa? Por más de que nosotros manejemos un ambiente de servidor virtual, ¿no es cierto? Igual, por más que sea un servidor virtual, igual tenemos que gestionar las licencias y todo lo requerido para el funcionamiento de los sistemas que están instalados en ese sistema operativo. Luego, existe también dificultad de acceso indirecto al hardware. Por ejemplo, típicamente en los servidores no se instala, por ejemplo, muchas veces lectores de... Muchas veces no se instala lectores de DVD, por ejemplo, o muchas veces los servidores no vienen con puertos USB que faciliten la copia de información, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto a considerar. Finalmente vamos a mencionar que no existen métodos consolidados para medir el rendimiento de los entornos virtualizados. Cuando varias máquinas virtuales se ejecutan en el mismo host, el rendimiento puede verse afectado si la computadora en la que se ejecuta carece de suficiente energía, ¿verdad? Entonces, si se centraliza en un servidor virtual, obviamente este tiene que tener buenas capacidades en hardware y otras prestaciones, ¿no? A eso en realidad hace referencia. Luego, se tiene un gran consumo de RAM, ya que cada máquina ocupará un área separada de la misma. Conclusiones. Vamos a mencionar de que en términos de seguridad de información, almacenamiento de datos, los servidores virtuales generalmente son más confiables porque crean y gestionan copia de seguridad diaria. Esta copia de seguridad también se puede realizar en un servidor físico, pero hagan de cuenta, ¿no? Hagan de cuenta esto, hagan de cuenta que ustedes tuvieran que realizar ese mismo trabajo en los 10 servidores físicos. Entonces, desde ahí sí habría mucho más trabajo del otro lado, ¿no? Y si son 10 actualizaciones donde se tiene que aumentar la seguridad, entonces requiere siempre requiere de más.
En términos económicos, tanto de inversión como de operación, los servidores virtuales generan menores egresos. ¿Eso qué significa? Menores gastos. Es el ejemplo que yo les ponía, ¿verdad? Hace rato. Invertir en un solo conjunto de recursos de infraestructura puede resultar más económico, ¿no? Que si por el otro lado agarraría para cada servicio su propio servidor físico, ¿no? Entonces, a eso nosotros hacemos referencia en esta parte. Vamos a hablar del mantenimiento. En términos de mantenimiento, los servidores físicos requieren soporte preventivo y correctivo. Si tenemos varios ambientes físicos en la empresa, va a existir un determinado número de administradores de redes, ¿verdad? Estos administradores se van a encargar. ¿Y qué es lo que sucede en un servidor virtual? En realidad, en un servidor virtual se sigue realizando el trabajo de mantenimiento. El profesional o el administrador de bases de datos sigue monitoreando y realizando el mantenimiento. Pero hagamos de cuenta que este servidor virtual se lo hubiese alquilado como un servicio especializado en Amazon Web Services, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros estamos pagando, pero la gran ventaja podría estar en que del otro lado ya no nos interesa ver quién lo gestiona, ¿no? Podría estarlo gestionando personal de Amazon Web Services, por ejemplo. Entonces, es así como nosotros apreciamos estas conclusiones. Bien, entonces, esto sería esta primera parte. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta o algo, tal vez quieren adicionar, quieren comentar, ¿no? Antes de seguir. ¿Hay algo que quieran comentar, estudiantes? ¿Está claro esta última parte que les he explicado? ¿O hay algo que no se ha entendido muy bien? Bien, ¿no? Esto que hemos hablado ahora lo van a seguir viendo en otras materias, el segundo y tercer año, y lo van a ver con seguridad en alguna situación que se les presente de trabajo, ¿no? Pero es algo que ustedes tienen que saber ya desde temprana edad. Entonces, hagamos una cosa, nos daremos una pausa y esa pausa va a ser que yo les llame la asistencia. Ahora, el día de hoy les voy a registrar la asistencia aquí dentro de la misma planilla Excel, ¿no? Eso porque no he configurado en Nuba, pero ya para la siguiente semana va a estar configurado y voy a también actualizar en base a esta plantilla que yo estoy manejando en este momento. Entonces, para que no se nos vaya el dato, igual voy a compartir mi pantalla de tal forma que ustedes vean la plantilla, ¿no? Y ahí me puedan decir si es que me estoy olvidando de algo, ¿no? Pueden apreciar, ¿no es cierto?, mi pantalla nuevamente. Entonces, lo que inicialmente yo voy a hacer aquí. Ocultar esto, voy a ocultar estas celdas, simplemente, y aquí voy a registrar la asistencia del 29 de julio. Para que no pierda esto, ya voy a guardar, entonces ya funciona seguro. Entonces los voy a llamar simplemente a los que estén, ¿no? Los voy a poner presente y todos los demás van a ser parte. Los voy llamando, van a ir respondiendo, por favor. Mijael Aguilar. Mijael Aguilar, no está, ¿no? No está abandonado, creo, hace mucho tiempo, algo pasó. Pues, sí, ya. Diana Arpón, ella tampoco está más con nosotros, ¿no? Creo que una o dos clases al principio asistía. Abdul Altuzarra. Abdul Altuzarra, igual es otro caso de abandono. Rudy Barcaya. Presente. Muy bien. Eric Belso. Eric Belso, no sé si se encuentra. ¿Se encuentra Eric Belso?
Eric Verso, ¿no? Eric Verso creo que no, no está. Eduardo Caballero. Eduardo Caballero, ¿no? No está. Tienen que responder estudiantes. Lo que pasa que para mí buscar aquí es que son muchos estudiantes y no resulta para mí fácil buscar. Pero según lo que he revisado aquí en mi lista, no está. Ausente. Julio Calizaya. Julio. Presente. Muy bien. Wanda Canaviri. Presente. Kelly Carrasco también está, ¿no? Ha participado. Héctor Castro. Presente. Muy bien. Julio Choque. Presente. Luis Choque. Presente. Verónica Chuy. Ella sí, ya no está más con nosotros. El tiempo nos ha dejado. René Condori. Presente. Muy bien. Cristian Cornejo. Cristian Cornejo. Está ausente. No, no está Cristian, ¿no? Andrés Cookie nunca ha estado, no, creo, nunca ha estado en el aula. Luis Escalier. Se encuentra Luis. Luis no se encontró hoy. Pedro Falcon. Denis García Aguilera. Denis Vito García. Creo que no está, ¿no? Estoy viendo rápidamente. No está, nos ha debido abandonar. Alan Guzmán. Presente. Muy bien. Franco Guzmán. Franco Guzmán, creo que no se encuentra. Estoy viendo aquí rápidamente, no, no lo veo. Ever Inca. Presente, Inge. Nicolás Gitón. Presente. Giovanni Ledesma. Giovanni, no está Giovanni Ledesma. Sí. Franz Limachi. Presente. Está. Vas a responder, pues, por favor. Miguel Mamani. Presente, ingeniero. Muy bien. Jorge Jesús Mamani Uriarte. Presente. Muy bien. Wilson Monasterios. Wilson Monasterios está ausente. Alan Mauricio Paco. Alan Mauricio Paco. Ausente. Jorge Rodríguez Clares. Presente, Inge. Muy bien. Gabriel Ignacio Ruiz. Presente, ingeniero. Fernando Salahues. ¿Dónde está, no? Alex Torres Machaca. Giovanni Urucho, visto que sí está presente, ¿no? Giovanni Urucho está presente. Ya. Entonces, ustedes pueden ver mi registro, ¿no? Lo que he ido poniendo, ¿no? Si alguien estuviese, ustedes están viendo. Ya. Entonces, con esto ya está guardado. Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy un rato a dejar de compartir mi pantalla. Y en base, en realidad, a lo que nosotros hemos visto, me voy llamando al azar, ¿no? Para realizar algunas consultas, ¿no? El entendido en que ya comprenden mejor los conceptos y para que yo también les pueda registrar un punto, si es que en participación si lo hacen bien, ¿no? A ver, voy a llamar al azar, por favor. Y a llamarlo, a llamar a la persona, va a activar su cámara, por favor, ¿no? Mientras está hablando. Voy a llamar al azar. No sé si se encuentra Julio Calizaya. Julio.
Creo que no se encuentra. No sé si se encuentra Julio Eduardo Choque. Julio Eduardo, ¿estás ahí? ¿Puedes activar tu micrófono y tu cámara, por favor? Buenas noches, el micrófono, la cámara está mal. Tenemos que ver los estudiantes, porque si no, no tiene sentido, ¿no? No les estoy pidiendo que toda la clase prendan su cámara, por lo menos trato de la participación. A ver, voy a llamar a otra persona. Ever Inca, ¿puede activar su cámara y su micrófono? Ever Inca. A ver, vamos a ir con Jorge Jesús Mamani Uriarte. ¿Puedes activar tu cámara y tu micrófono, por favor? Sí, Inge. ¿Se me ve? Perfecto, te podemos apreciar. Muchas gracias. Bien, yo quiero preguntarte dos aspectos. Sí, Sí, dígame. dos aspectos quiero preguntarte. ¿Qué es, o si es que no estás seguro, por lo menos me describas lo que entiendes, qué son los servidores dedicados y qué son en realidad los servidores clúster? No sé si nos puedes comentar. Los servidores dedicados y los servidores Clasper. Sí, primero uno, si quieres, puedes describir y después describes el otro. De los servidores dedicados puede ser que estén, mm, que sean para un determinado fin o algo así más o menos. Ya, vamos por ese lado, ¿está bien? ¿Y sabes algo de los servidores cluster? No, en esa parte un poco se me ha entrecortado por el tema del internet que estaba un poco lento, no lo he entendido muy bien, pero no, de eso sí que no le puedo responder en este momento. No hay problema. De todas formas, la idea que has dado en el servidor dedicado es correcta. Muchas gracias, Jorge. Entonces, vamos a complementar un poco. ¿Qué es un servidor dedicado? Un servidor dedicado, hagan de cuenta que es una computadora específicamente para un ambiente físico, ¿no? Hagamos de cuenta. Típicamente un servidor dedicado va a ser un servidor físico normalmente, pero un servidor dedicado también podría ser un servidor virtual. Ahora, un servidor dedicado típicamente está orientado a albergar a una o dos aplicaciones solamente, ¿no? Un servidor dedicado no te va a soportar todos los sistemas de software de la empresa, por ejemplo, ¿no? Por eso es dedicado. Entonces, muchas veces representa una gran inversión económica. Entonces, este es un servidor dedicado, orientado al funcionamiento de un sistema específico, ¿no? Por eso un servidor dedicado va a tener su propia unidad de disco duro, su propia, bueno, sus propios cores del microprocesador, ¿no? Tendrá un microprocesador con 16 cores, por ejemplo, tendrá, no sé, tendrá por lo menos 16 gigabytes de memoria RAM, tendrá una capacidad de procesamiento de 3 GHz, entonces tiene muy buenas prestaciones para los pocos servicios que va a ejecutar. Ahora, ¿qué es un servidor clúster? ¿Qué significa el término clúster? Que ustedes lo van a ver muchas veces en los próximos años. Clúster, a grandes rasgos, es un conjunto de objetos, puede ser un conjunto de redes, un conjunto de nodos, ¿no? Clúster alberga varios objetos o varios elementos, ¿no? Por ejemplo, un clúster puede ser un conjunto de radiobases 3G de Tigo, por ejemplo. Eso es un clúster. Pero vamos al caso específico de los servidores. Un clúster en realidad es un conjunto de recursos físicos orientados a mejorar las capacidades de procesamiento. ¿Qué significa? ¿No? Muchas veces nosotros tenemos, por un lado, recursos para un servidor, ¿no? Podríamos tener el disco duro completo, tenemos ahí la memoria RAM, tenemos adicionalmente memoria gráfica, es decir, memoria de video,
Tenemos también, tenemos su tarjeta de red, ¿no? Tiene conexión a internet, tiene su tarjeta de red, una NIC. Tenemos también capacidad de microprocesamiento, etc. Y supongamos que nosotros por el otro lado tenemos un ambiente que tiene todo, tiene memoria RAM, tiene igual núcleo de microprocesador, tiene memoria gráfica, ¿no es cierto?, adicional a la memoria RAM. Pero del otro lado, hagamos de cuenta que no tenemos disco duro para ese otro ambiente, ¿no? Entonces, ese otro ambiente no va a funcionar en esas condiciones, ¿no? Pero ¿qué tal si agarramos todos los recursos, tanto de mi servidor principal y de ese otro ambiente que no tiene disco duro? Entonces, lo uno todo. Entonces, como lo uno todo, gano porque estoy incrementando, incrementando número de cores para el microprocesador. Obviamente, estoy incrementando memoria RAM, ¿no? Voy a también ganar en el procesamiento porque voy a tener dos microprocesadores que van a trabajar simultáneamente, ¿no? O en paralelo, ¿no? Obviamente podrían tener distintas capacidades, distintas características, pero ambos van a funcionar al mismo tiempo. Lo único que no gano del otro lado es disco duro, que es la razón por la que he unido los dos servidores. Entonces, esa unión de recursos se denomina clúster, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen el término clúster, hace referencia a ello. Y sobre todo, ¿por qué se trabaja con clúster? No tanto por el espacio en disco duro o por la memoria, por lo general es un tema más de procesamiento, ¿no? Se requiere de un ambiente con mayor capacidad en recursos físicos o de hardware, con el objetivo de poder ejecutar tareas en corto tiempo, ¿no? Entonces, eso más o menos, a eso más o menos va el concepto que les estaba preguntando. A ver, voy a entonces seguir avanzando. Ya, a ver, voy a preguntar entonces esta consulta a Wanda. No sé si Wanda puedes activar tu micrófono y tu cámara, por favor. Creo que no nos escucha. A ver, vamos a ir con otro estudiante. No sé si se encuentra Miguel Ángel Mamani. Miguel Ángel Mamani. A ver, no sé si está... Sí, buenas noches, ingeniero. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? No, no tengo cámara, estoy con una nueva computadora y todavía no estoy con cámara, ingeniero. Y a ver, vamos a ver, tal vez la próxima solo les pida micrófono. Lo que pasa es que no noto predisposición, ¿no? Tardan demasiado en responder. Y cuando al fin han respondido, bueno, resultan que, bueno, no habían tenido cámara. Entonces, no sé, no tengo buena percepción. A veces cuando veo a la gran mayoría de ustedes, no les noto, o sea, no les noto ánimo, interés, no sé, o sea, pareciera que a veces pasan las clases porque las tienen que pasar, ¿no? Normalmente en una clase dinámica, los estudiantes tienen o son los que quieren sobresalir más que el docente, ¿no? Eso debería ocurrir, pero a veces parece que solo pasaríamos clases monótonas, donde yo me quede hablando toda la clase y ustedes solo escuchan, ¿no? En realidad eso no debería ser porque esta es una comunidad de aprendizaje mutuo. Si nosotros, tanto yo como ustedes, hemos llegado a este ambiente, hemos llegado aquí, porque tenemos un interés en común, ¿no? Se sobreentiende que de alguna forma nos gusta la tecnología, queremos aprender un poco más sobre el funcionamiento de software, queremos aprender cómo influye el hardware en los servidores, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que un poco cambiar su actitud. A ver, que levante la mano el que tiene cámara y quiera participar. A ver, eso es lo último que voy a pedir antes de cerrar esta parte. Ya, a ver, vamos a seguir.
Pero solamente una aclaración, ¿no? Entonces, ustedes mismos se están dando cuenta por qué no hay buenas notas en la parte de participación, ¿cierto? Y cuando exijo para que participen, no se animan a hablar, ¿no? Se quedan tímidos, ¿no? No se animan, y es necesario porque por más de que se equivoquen, ¿no? De esa forma van a aprender, porque si ni siquiera intentan, entonces más difícil va a ser de que aprendan. Bien, entonces hemos terminado el anterior tema y ahora quisiera que veamos otro entonces de los materiales que tenía, ¿no? Para que lo podamos ver. Entonces voy a abrir aquí. Sí, voy a abrir aquí el material que tengo. Ya, sí, aquí hay una presentación larga. Entonces, quiero mostrarles, según el plan que nosotros tenemos, qué es lo que más o menos deberíamos avanzar, qué es lo que nosotros deberíamos avanzar este bimestre. Entonces, aquí estoy compartiendo esta antena en pantalla. No sé si me pueden confirmar. Pueden ver con normalidad la pantalla que yo les estoy mostrando, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, entonces, estos a grandes rasgos el contenido específico para la materia que estamos viendo nosotros. Ahí está. 143. Ya. Ahí así lo pueden ver. Entonces, nosotros hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y hemos visto ya también el software de virtualización. Aunque según el esquema, creo que recién tendríamos que ver este bimestre el software de virtualización, pero ya hemos visto, hemos instalado, hemos visto algunas funcionalidades no muy avanzadas, pero al menos las básicas las hemos visto. Entonces, en lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora es en los sistemas operativos con licencia y los sistemas operativos libres, ¿no? Nos vamos a enfocar en eso nosotros ahora. Ahora, ¿qué es lo que a qué se hace referencia cuando hablamos con los sistemas operativos con licencia? Son aquellos que requieren, como explícitamente, literalmente requieren una licencia de funcionamiento, ¿verdad? De otra forma, no funcionan, o si funcionan, podrían presentar errores, ¿no? En realidad, estos dos grandes grupos hacen referencia a lo que es Windows, ¿no? Y por el otro lado tenemos los sistemas Linux, ¿no? Los sistemas operativos libres, los sistemas Linux. Linux, porque también el sistema operativo de MacOS, Mac Operating System, está específicamente diseñado para las computadoras o el hardware de Mac, ¿no es cierto? De Macintosh. Entonces, queda quizás en un punto intermedio ese tipo de sistema operativo, pero básicamente los dos grandes grupos son el sistema operativo Windows y el sistema operativo, todos los sistemas operativos de Linux. Ahora bien, ustedes también saben, y van a seguro ver más adelante, no todos los sistemas operativos Linux son open source, es decir, no todos se los puede usar, ¿no es cierto? Obviamente, hay algunas versiones que se desarrollan, se diseñan para tareas más funcionales, más complejas. Entonces, van a haber algunas versiones de Linux por las que sí se pagan, ¿no es cierto? Sí requiere precisamente una licencia. Entonces, a grandes rasgos, nosotros describimos esos dos aspectos. Entonces, el material que yo tengo ahora y lo que les voy a ir mostrando
precisamente va a tomar en cuenta aquello. Nosotros vamos a ver eso ahora. Entonces aquí tengo el material que quiero mostrarles. No de pantalla completa, ¿no? Entonces, este es un material que he encontrado, no es un material propio, no lo he elaborado y este material. ¿Has visto? Tiene a grandes rasgos todo o una gran parte de contenido relacionado a Windows. Entonces, rápidamente vamos a avanzar porque es bastante el material, pero quizás voy a ir a los puntos más importantes. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de lo que son las herramientas computacionales, ¿no? Para ustedes tiene que quedarse o tienen que intentar asimilar conceptos como los procesadores, las bases de datos, el dibujo, los servicios de correo electrónico, internet, etcétera, ¿no? Son conceptos que ustedes tienen que ir manejando más cada día. En realidad, parte de esta carrera precisamente se orienta a ello, ¿no? Que ustedes puedan manejar mejor todos esos recursos de software, pero ustedes saben que no todo es software, ¿no? Siempre incluye en menor proporción una cantidad de hardware. Ya conocemos lo que son los sistemas operativos. Sabemos que son los editores. Un editor es una herramienta de software que realiza la modificación de la escritura de texto u otros caracteres que se manejan en un sistema operativo, ¿no? Podría ser caracteres ASCII, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto o están viendo en otras materias mejor estos conceptos. Ya conocen lo que es Microsoft Office, conocen alguna que otra herramienta para diseño gráfico. Existen muchas más herramientas. En algún momento quizás ustedes manejen LaTeX. LaTeX, por ejemplo, es una herramienta diseñada para realizar artículos, para realizar trabajos de manera más profesional, porque maneja mejor los formatos visuales de escritura. Y otras herramientas de Internet. Muchas de las herramientas de Internet incluyen ya software incorporado. A eso hace referencia el SaaS, ¿no es cierto? Software as Service, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros ya no tenemos que instalar el software localmente, sino que el software está embebido, está incrustado en las aplicaciones web a donde nosotros simplemente accedemos, ¿no? Así funcionan ya muchas de las aplicaciones actuales, ¿no? Está de sobra mencionarles ya de los sistemas operativos, ¿no? Ustedes han visto en varias materias, hemos visto algunas cosas aplicativas, ya conocemos a grandes rasgos. Entonces, no está de más hacer referencia a la principal definición del sistema operativo. En realidad, el sistema operativo es el corazón del computador porque permite gestionar el uso del hardware, ¿no? Si no hubiese sistema operativo, no se podría utilizar el hardware, y si no se podía utilizar el hardware, obviamente no se podría procesar o hacer funcionar el software. Bien. Hablando más de los sistemas operativos, hemos visto también otros conceptos como la máquina virtual, ¿verdad? Entonces, la máquina virtual ya tiene un objetivo específico en el trabajo de un profesional de sistemas de información. Y otro aspecto importante del sistema operativo es administrar eficientemente los recursos del computador, ¿verdad? Vale decir que si nosotros estamos consumiendo energía eléctrica y, no sé, un computador, supongamos que tiene varios cores de microprocesador, varios núcleos. Entonces, la idea es que esos núcleos trabajen por lo menos el 80% a su máxima capacidad, ¿no es cierto?, la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, así es que se le está sacando provecho. Porque no olviden que todas las computadoras, todos los servidores, todo lo que es hardware, en el mediano o largo plazo, se devalúa, ¿no? Se desecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les doy una referencia. Supongamos que yo tengo una computadora que tiene 16 gigabytes, ¿no? Puede ser muchos, dependiendo desde qué punto de vista se lo vea. Uno puede decir es bastante, alguien podría decir es poco, o alguien podría decir no es mucho tampoco. Pero hagamos de cuenta que en 10 años esa
esa capacidad de memoria RAM no me va a servir ya, ¿no? En 10 años, en lugar de 16, quizás en 10 años se utilice ya 128 gigabytes de RAM, ¿no? Eso para un computador tal vez eso sea ya el nuevo requerimiento, no sabemos. Entonces, parte precisamente del sistema operativo es administrar mejor estos recursos físicos. Es por eso que también el software llega a quedar caduco, ¿verdad? Les he mostrado incluso cuando revisamos versiones de distintos software, que a medida que va pasando el tiempo, ya hay versiones que ya no se encuentran para descargar en Internet, ¿no es cierto? O por lo menos no en las páginas oficiales, ¿no? A veces tienen que descargar de otro medio, o es que tenían ahí algún conocido o amigo que tenía ese software, pero lo tenía grabado en un CD, ¿no? Entonces, por ese lado viene. Definimos entonces a Linux como un clon de Unix, ¿no? Pero es gratuito. No hay que olvidar que Linux Torvalds ha sido uno de los pioneros para el desarrollo de este tipo de sistemas, que ha trabajado realizando asistencia técnica con un grupo de programadores, ¿no? Es así, por ejemplo, como han nacido grandes empresas hace muchos años atrás, ¿no? Han sido simplemente entrepreneurs, es decir, han querido en realidad, han querido innovar, ¿no? Han deseado tener su propia empresa y con los pocos recursos que tenían, pero sobre todo con la gran cantidad de conocimiento y experiencia práctica, han podido lograr su objetivo. Nosotros ya conocemos en detalle lo que realiza un sistema operativo, ¿no? Lo que se busca es que puedas realizar múltiples tareas, ¿no? Cuando realice múltiples tareas, de alguna forma se va a hacer una mejor explotación de sus recursos físicos. Hablamos ya de lo que es memoria virtual, las librerías compartidas, etc. Es importante el protocolo TCP/IP, Transfer Control Protocol, Internet Protocol, ¿no? Ustedes están llevando, o seguro van a llevar esos términos de manera más profunda en otras materias, ¿no? Pero son conceptos importantes que ustedes igual tienen que ir asimilando, ¿no? Distribuciones de Linux. Son tantas las distribuciones de Linux que incluso requiere especializaciones, ¿no? Dependiendo de una distribución, puede requerir incluso una especialización, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, diferente manejar Ubuntu a manejar, por ejemplo, el SUSE, ¿no? Entonces ahí tenemos diversas distribuciones. Slackware, Debian GNU Linux, Notepix, Fedora Core, SUSE, Mandriva, Gentoo Linux y Ubuntu, ¿no? Entonces son precisamente algunas distribuciones que se manejan. Después tienen que recordar este formato. Cuando ustedes revisan las especificaciones de los archivos de Linux, van a encontrar que es una notación completamente diferente a lo que nosotros vemos en los archivos de Windows, ¿verdad? Por ejemplo, cuando revisamos las características de un archivo, vamos a ver este tipo de escritura en la primera parte. Entonces, la primera letra hace referencia al tipo de archivo. La segunda letra son los permisos para el dueño, ¿no? Esa R, por ejemplo, significa read. Entonces, se tiene, por ejemplo, un permiso de lectura. Después tenemos una W que hace referencia a permiso de escritura y así. Nos indica este esquema que a partir del quinto carácter hace referencia a los permisos por grupo, ¿verdad? Cuando se tienen configurados en un sistema operativo, muchas veces se crean grupos y dentro de esos grupos existen usuarios, ¿no? Entonces a eso se referencia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el nombre 3, root, y el nombre de este caso que se está asignando a una computadora, ¿no? En todo caso, root es el usuario raíz de este sistema. Ahora podríamos empezar a ver distintas cosas, ¿no? Nuevamente está especificando la R es lectura y esa W es escritura, ¿no? Del verbo en inglés write.
Por el otro lado tenemos lo mismo, entonces el primer root hace referencia al dueño y el segundo root hace referencia al grupo. Entonces, eso no van a olvidar. Y va a ser normal que vean este tipo de permisos para archivos, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, la primera configuración dice read, write, ¿no? Se puede leer, se puede escribir, ¿no? Y habla también de su extensión. Al final tiene una extensión .a. Por el otro lado, si igual se ha procedido a implementar, tenemos otra configuración para ese archivo de 3 y el archivo de 4. ¿No? Entonces, todo este tipo de posibilidades se puede manejar cuando en este caso se habla de los permisos de los archivos Linux. Ahora es importante que ustedes igual recuerden o aprendan estos comandos básicos. Tenemos que un directorio es un archivo el cual tiene la propiedad de poder almacenar archivos y directorios. Entonces, ustedes conocen, cuando se tiene una carpeta o directorio, dentro del mismo es fácil crear nuevos archivos, ¿no es cierto? Eso es lo más fácil. Muchas veces lo que puede resultar un poco más complejo es no empezar de cero, sino más bien tomar de referencia algún punto. Entonces, dentro de estos comandos vamos a ver el mkdir directorio. Ese mkdir lo que va a hacer es crear un directorio, ¿no? Dice que lo crea en el directorio actual, es decir, que yo me encuentro en una porción, ¿no es cierto?, del dominio. Entonces, cuando ejecute ese comando va a querer, por defecto, crearlo en el mismo ambiente que yo me encuentro. Entonces, para ese propósito, muchas veces hay que redireccionar, ¿no? Ahí, por ejemplo, en mkdir, home, Daniel, y tiene tiene su carpeta denominada directorio. Ahora, por el otro lado, ¿qué tal si nosotros ejecutamos esto? Dice, esto crearía un subdirectorio en el directorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender un subdirectorio? Como un directorio secundario, ¿no? Un directorio más pequeño, o uno que se alberga dentro de otro directorio, ¿no? Entonces, ahora, nosotros también habíamos visto en algún determinado momento un ejercicio para crear una estructura, ¿no? Entonces, nosotros a través de comandos podríamos crear esta estructura, ¿verdad? Y eso igual les podría tomar en un examen, ¿no? Yo les podría plantear un esquema de estos y ustedes tendrían que escribir el código, ¿no? O que el código Linux esté listo, ustedes tendrían que escribir simplemente la respuesta correcta. Luego vamos a hablar de lo que es el borrado de directorios. Para crear utilizamos el comando mkdir, eso nunca se van a olvidar, traten de memorizarse, ¿no? Y una vez puede ser su pregunta de examen cuando se estén aplicando un trabajo. Entonces tenemos aquí una estructura de directorios, ¿no es cierto? Y para borrar nosotros vamos a utilizar el nombre rm. Ese rm significa remove, que es remover. ¿No? Después tenemos ahí el root, en este caso que se está asignando, es nombre directorio. Bien, entonces con esa base seguimos. Tenemos una propuesta de ejercicio que dice, borra la estructura de directorios con fondo color canela, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo podrían crear esta estructura de directorios? Típicamente, el directorio home va a estar presente, el directorio usuario igual puede estar presente, ¿no? Pero lo que ustedes van a tener que crear sí o sí es crear el directorio 1, el directorio 2, el directorio 3, ¿no? Entonces, se puede configurar esta estructura en base a comandos de Linux. Vamos a hablar ahora acerca del renombramiento de directorios. Eso es lo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que renombrar un directorio, ¿no? Es como renombrar un archivo, renombrar el nombre de una carpeta.
Para cambiar el nombre del directorio, habrá que escribir, ¿no? MB Carlos Javier, por ejemplo. El mismo comando se puede usar para renombrar tanto a los ficheros como a los directorios. Otro ejercicio planteado, ¿no? En base a la problemática se puede igual resolver. Ya esto hemos visto nosotros con más detalle, cómo acceder a los directorios, ¿no es cierto? Utilizar CD y ya. Entonces, ya, sabemos cómo acceder a un directorio. Simplemente es el comando cd, ¿no? Cd espacio y ahí le ponen el nombre del directorio. Luego nosotros hablamos de la ruta actual. Ese comando igual lo hemos visto, ¿no es cierto? El pwd, ¿no? Es de mucha utilidad. Yo digo pwd y sé en realidad la ubicación, sé el detalle de la raíz donde me encuentro, ¿no? Entonces ya ustedes conocen mejor este aspecto. Ahora tenemos también, nos menciona lo siguiente. Nosotros cuando accedemos a un archivo, ¿no es cierto?, utilizamos CD. Entonces podemos trabajar de esa forma. Bien. Esto es entonces un poco más de los directorios. Ahora hay que tener cuidado también en algún caso con los revisando más el comando cd es independiente del directorio donde te encuentres y directamente va a ir a la raíz, ¿no? Entonces muchas veces queremos ir a la raíz del servidor, entonces podríamos ejecutar cd espacio raíz, ¿no? Así. Y cd punto no es algo nuevo, ¿no? Simplemente es algo que se utiliza con más recursividad. A ver, vamos a hablar un poco de estos directorios, un poco para que siempre traten de recordar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el directorio root. Tenemos un punto de comienzo del directorio de árboles, ¿no? Pues, ¿qué tenemos en el directorio home? Tenemos archivos personales o de usuario. Tenemos en el directorio device, significa que representan los componentes de hardware. Tenemos el directorio PC, que nos sirve, que todavía se almacenan archivos importantes para la configuración del sistema. Después nosotros tenemos un directorio etc y dentro de ese directorio simplemente ejecutamos el archivo init, ¿no? Ese init precisamente es información importante para el sistema. Tenemos los boot scripts, tenemos el directorio usr y el directorio bin, tenemos el directorio bin, ya. Perfecto. Vamos a entonces seguir. Tenemos todavía más, ¿no? Bueno, veamos. Es importante que traten de recordar este tipo de comandos la mayor parte del tiempo. Entonces, dentro del directorio, dentro del directorio ya, seguimos entonces. Tenemos un directorio USR, dentro de ese directorio tenemos el directorio share y tenemos el directorio doc. Entonces son varios archivos de documentación, ¿no? Alguna vez se busca documentación importante en el sistema de software, se puede encontrar ahí. Por otro lado tenemos
directorio USR, directorio SEO, directorio, ya. Por otro lado, tenemos entonces una paginación manual del sistema. Eso se realiza desde el directorio source, que se encuentra dentro del directorio USR. Tenemos código fuente de un sistema de software, ¿no?, que se ubica en el directorio USR dentro del directorio SRC dentro del directorio Linux. Tenemos código, ¿no es cierto?, código de la fuente kernel. Ahí tenemos el directorio de la carpeta temporal y dentro de la... Ya. Los programas aplicables están en el directorio USR. Tenemos archivos de configuración que están en el directorio bar. Cuando ustedes quieran revisar los logs o los registros que les van a dar detalle de los eventos, tienen que ingresar al directorio bar, luego al directorio log. Bien. Ya, revisando un poco más de Windows, nosotros ya conocemos Windows, no sé si saben quién ha fundado tipos de sistemas operativos. ¿Qué se menciona de Windows? Su versión funciona con computadoras, aunque también existe una versión para teléfonos. Entre sus principales aplicaciones se encuentran el navegador Internet Explorer, el reproductor multimedia, el editor de imágenes Paint y el procesador de texto Word, ¿no? A grandes rasgos se habla así. Vamos a hablar un poco de la historia de Windows. En 1983, Microsoft lanza, ¿no es cierto?, su producto. Por otro lado, IBM estaba trabajando con su propio producto. La empresa IBM trabajaba en su propio producto denominado TopView. TopView ha sido lanzado en 1985, basado también en DOS, pero sin interfaz gráfica. Ya, el objetivo entonces de Windows 10 podría ser tener una similar interfaz de... No sé, directamente con Windows 1, ha sido lanzado en 1985, permite ventanas de mosaico y se tenía una ausencia de la papelera de reciclaje, ¿no? Eso ocurrió con la primera versión de Windows 1. Tenemos ahí el esquema gráfico. Sí, ya. Bien. Bien, estudiantes, vamos a quedar aquí, ya estamos llegando al tiempo. Entonces, por favor, no olviden su tarea, ¿no es cierto? Tienen una tarea ya, es una tarea difícil. Revisen el enlace que les he pasado, con eso van a entender mejor, o busquen otros recursos y en base a eso trabajan en ese primer foro. Entonces, aquí estamos quedando, estudiantes. Voy a en este momento detener ya la grabación.